Hola, buenas, Alejandro. ¿cómo estás? Nos va a Bien. contar un poco la historia de Carboni. Bueno, bienvenidos. Están en Antonio Carboni. Mi nombre es Elba Dente. Para el que no sabe, viví toda la vida en Carboni, así que soy nativa de Carboni. Les puedo contar un poquito de la historia de la iglesia, del pueblo, para conocer más o menos nuestros orígenes. Este pueblo se inicia cuando empieza el tendido de las vías del ferrocarril. Allá por 1890, este ramal es Constitución Bolívar. Y esta estación se inauguró en 1896. El pueblito que sigue es Elvira y esa estación se inauguró en 1898. ¿Por qué nombro Elvira? Porque, Antonio Carboni era el dueño de las tierras, el que donó el espacio para la estación. Y la estación que sigue era la hija de Antonio Carboni. Era todo de Carboni el campo, pero bueno, en ese momento su hija tenía 8 o 10 años y en honor a su hija le puso el nombre. Así que tenemos a papá y a la hija acá en este tramo de camino de pueblos. Bueno, se empieza a hacer el pueblo alrededor de la estación y más o menos en 1923 se pone la piedra fundacional para construir esta iglesia. Esta iglesia es donada por la familia Blaquier. El espacio, la construcción, y el que dirige la obra es el famoso arquitecto Alejandro Bustillo, que si lo buscamos, tiene muchas obras en nuestro país, muy famoso. Hizo el Hotel Yao Yao de Bariloche. Bueno, ahí tenemos el reloj que está sonando. Son las 11, creo, va a tocar varias campanas. Entonces, él era muy amigo de la familia Blaquier, por eso dirige esta obra, esta construcción. Esta iglesia es una réplica de una que había en Italia, que había en ruinas en Italia. Por eso, si se fijan en las paredes, van a encontrar que tiene imitación piedra, está pintado como si fuera piedra. ¿Por qué? Porque esa original estaba hecha en piedra. Y de ahí también se trajeron los 4 frescos que están hoy en esta parroquia. Esos frescos son de la escuela del Fra Angelico. Así que ya venían de esa iglesia. Esta iglesia se inaugura en el 28. Así que nosotros estamos próximos a cumplir 100 años. Así que suponemos que más de 200 años tienen estos frescos. También de Europa se trajeron el Vía Crucis y el Sagrado Corazón. Eso es lo que les puedo contar de lo que es la parte de la iglesia. Después, cuando vamos afuera, vamos a encontrar que hay una tumba, hay un mausoleo. Allí descansan los restos del Padre Bay. El Padre Bay para nosotros fue muy, muy importante. Él es destinado a esta zona en el 57 y una de sus obras trascendental es la fundación de la cooperativa eléctrica. Él trajo la electricidad a la zona rural. Esta cooperativa no genera electricidad, compra electricidad y distribuye a la zona rural. La compra a la red troncal de Luján y distribuye a la zona rural. Es una de las cooperativas más grandes de Sudamérica porque llega hasta Uribe, hasta la zona rural de Uribe. En su momento llegaba hasta Riestra, Salvador María, y todavía funciona. Y ahora, gracias a esa cooperativa, tenemos internet, tenemos televisión por cable, también hay una hormigonera en Lobos, es una empresa que genera muchas fuentes de trabajo para nosotros y para toda la zona, y la verdad que es un orgullo para los que estamos acá. Yo lo conocí al Padre Valle, entonces hablo con conocimiento de causa. También traía el cine a los pueblos. El padre Bay tenía un autito viejo, un proyector, traía películas de Buenos Aires y en los salones o en los campos proyectaba películas, traía cultura a la zona rural. Antes la gente de campo no iba a la ciudad a ver una obra o un cine. Organizaba los carnavales, organizaba partidos de fútbol. Bueno, era muy comprometido con Con la la vida del comunidad. pueblo. Exactamente. Hacía Le su daba quintita. vida al pueblo. Sí. El salón parroquial también lo gestionó él, es una obra de él. También tenía el proyecto de traer la ruta. Ustedes para llegar tuvieron varios kilómetros, 18 kilómetros de camino de tierra.
Él tenía programada la ruta con la 205, pero incluso no por más directo. Nosotros con la 205 serán 10, 12 kilómetros directo, cortando campo. Tenía un proyecto muy avanzado, pero bueno, el contacto que él tenía en ese momento justo fallece. Él también después le ataca una enfermedad, un cáncer, y fallece en el 86. Así que quedaron varios proyectos ahí en el medio. También tenía pensado hacer un cementerio para nosotros, para la gente. Pero bueno, nosotros, nuestra última morada es Lobos. Pero bueno, está en nuestros corazones y siempre lo recordamos. Acá tenemos un centro de interpretación. Tenemos pequeñas cosas que pertenecen a lo que es la historia de la iglesia, ¿sí? Tenemos un banner que tiene que ver con la historia de Alejandro Bustillo, donde también encontramos en la Fundación Di Tella los planos originales de nuestra iglesia. Pudimos sacarle foto y lo tenemos acá. También tenemos otro banner que es del Padre Bay, de su obra. Por ahí hay veces que los guías no estamos y hay gente que viene y le habla y bueno, pueden informarse a partir de los banners que tenemos. Tenemos también pertenencias del Padre Bay, en ese mueble, cartas. También, bueno, con los QR también pueden encontrar más información. Así que eso también ofrecemos. Aparte de conocer la iglesia, conocer la historia del pueblo, ofrecemos también conocer el reloj, que ahora nos vamos a dirigir hacia el reloj. Este es un armonio francés. Estamos tratando de restaurar. Es muy difícil restaurarlo, el tema de los fuelles, pero bueno, en algún momento vamos a tratar. Lo tenemos acá a resguardo, como decíamos hoy, en un centro de interpretación. Después que deja de funcionar ese, traen este, que es un poquito más moderno, pero bueno, tampoco funciona. Ahora en este momento no funciona, hay que repararlo. Son los dos instrumentos que formaron parte de la iglesia. Eso que ves ahí, estas son las pesas del reloj. Y ahora vamos a subir hasta el primer piso para verlo.
cerca de acá de lo que es el centro, me recomendó que fuera a la panadería que se llama Del Pueblo. Así que bueno, estoy yendo. Me dijo que su dueña es muy simpática. Vamos a ver si realmente es así como ella dice. Es esta panadería que está, igual es la única panadería que posee el pueblo. Tenemos que hacer 6.000 tortas abajo. No, 600 docenas es el mínimo. Ah, 600 docenas. 7.200 tortas, es el mínimo. Ya, sí. De ahí para arriba. No una cosa tremenda. ¿Qué le ponen ellos de eso a eso? Eso es lo mínimo. Hay 4 panaderías nada más y tienen 7.000 personas. Esperan 7.000 personas. Así que nos quedamos hasta el martes. Luis, si está cerrado el lunes, si está cerrado el lunes, seguí nomás. Anda a buscar pan donde te, por las dudas, por El el martes domingo. cargar semillas No sé si abre el lunes. Yo estaba ya haciendo todavía, porque la cola, Bajo la mesa. voy cocinando y me voy vendiendo, pero agarro el martes por lo menos. Martes de la tarde. ahí ¿Pero yo- cuándo era la cosa? El domingo que viene. El domingo. Y encima el bueno, sábado. pero después el lunes, más va a estar más o menos en el campo. Claro, sí. Claro, para no perder tiempo. Y tenemos que hacer las vaquillonas acá, porque tenemos que hacer 2 vaquillonas, una fiesta que hacemos acá, 2 vaquillonas enteras. Eso sería el sábado. Y yo me dedico a eso, a hacer las Ahí vaquillonas, tenemos- pero tengo que hacer Ahí acá, tenemos la vaquillona. bajo 400 personas ahí. Así somos, no chicamos para nada nosotros. No. Le falta la planta. Olvídate que lo vamos a El chicar. martes, vení acá, cargate la bolsa el martes, vení, cargar la bolsa, la llevás, la sembrás. Claro, sí. ¿Cuándo es el domingo? El domingo. Esto sería la sala de espera, donde la gente se sentaba en estos bancos de madera a esperar el tren. Elba, yo soy Elba Chiari. Y bueno, ¿cómo es vivir acá en Carboni? ¿Desde cuándo? Sí, Desde toda la vida. toda la vida. ¿Y cómo es? ¿Tranquilo? Hermoso. Para Hermoso. nosotros es lindo. Es lindo porque es tranquilo y eso. A veces demasiado, ¿no? Pero es lindo. Yo salgo acá, pero mi casa es esa. Ah, Esa vos de vivís ahí. en la comisaría. La comisaría me divide, me cuida. Te cuido. Me cuida, sí. Y acá todo re tranquilo. Somos toda una familia. Le pasa algo a alguien y ya estamos todos. Todos con eso, ¿viste? Es familia. Y Poquitos, toda gente, mucha gente grande.
¿Y la fiesta del pueblo tiene fiesta? ¿Qué día es la fiesta del pueblo? No, este año no se hace la fiesta del pueblo, no sé por qué, pero no se hace. ¿Y cuándo es la fiesta del pueblo? Y la fiesta del pueblo es en esta época, en octubre, noviembre. Ah, es el aniversario. Sí, pero este año no hubo. No hubo. Y viste, Económicamente económicamente sí, le cuesta. le cuesta, sí. Y hasta ahora duermen toda la siesta, por lo que veo. ¿Sos la única que está y la saliendo única- a caminar? No, me voy voy al campo a la casa de mi hija, viste. No, pero no acostumbro a dormir la siesta. Bueno, te dejo. Bueno, Elba, un gustazo. no, el gusto es mío, gracias. Gracias, muy amable. No, Adiós. Chao, chao. chao. Como verán, es muy linda y me encuentro dando vueltas yo acá solo porque es la 1 de la tarde y como ya he dicho en otros videos, en los pueblos a la 1 de la tarde se almuerza o se duerme la siesta, depende del oficio de cada persona y la edad. Esta es una cancha de fútbol y de básquet. Está vecina a la plaza. Ten en cuenta que si llegas a venir acá a conocer el Carboni, que lo único que tenés como baño público es la estación de servicio que se encuentra ahí al lado de la escuela, enfrente a la plaza. Pero está habilitada hasta hoy a la tarde-noche, dado que los domingos acá no funciona nada.